El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Walter Alberto Opengue, compilador. Recursos naturales, metabolismo social y desarrollo en América Latina. Autoría de Walter Alberto Opengue. No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Los pueblos de América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. José Gervasio Artigas. Tierras, aguas, biodiversidad, recursos energéticos y climas moderados. ¿La gallina de los huevos de oro? América Latina ha sido desde siempre la tierra prometida. Ya en los orígenes del colonialismo europeo el subcontinente atraía por sus recursos y fue la llave que trajo aparejado un intercambio social y ecológico desigual que sigue aún en nuestros días. La creciente demanda mundial sobre los recursos naturales de base, tierra, agua, diversidad, minerales, metales, petróleo, gas y uso del espacio vital, ha convertido a la región latinoamericana en un eje de disputa por ser uno de los principales centros globales. Desde la maldición de los recursos naturales o enfermedades holandesa a la actual situación de revalorización por el precio de los recursos, son varios los procesos que han pasado sin focalizar aún en la mejora y el desarrollo de millones de latinoamericanos. Más allá de la letanía que puede traer aparejada una percepción de sí, no, permanente, que no deja desarrollar entre comillas a la región, situación achacada generalmente a factores externos. Existe con claridad una percepción global sobre la importancia en cuanto a los recursos estratégicos que esta porción del mundo tiene para el sostenimiento de la demanda global que hoy en día enfrentamos y de la que justamente Europa ya no es su centro, sino, y muy especialmente, la demanda asiática concentrada en China por un lado y los capitales de inversión global por otro. El comercio internacional de los siglos XIX y XX también ha sufrido un cambio. Y en este siglo XXI su naturaleza no reside solamente en una cuestión de oferta y demanda de recursos y productos, sino especialmente en el cambio de la estructura de poder supranacional que tiene a las compañías internacionales y a ciertos países directamente presionando acerca de los recursos en una nueva matriz mundial. Más del 70% del intercambio global se explica por el comercio intraindustrial entre más de 90.000 empresas multinacionales y sus 600.000 empresas asociadas y afiliadas, que sientan las bases de un sistema integrado mundial de transformación y producción, núcleo estructural del capitalismo del siglo XXI, lo que podríamos entender como la fase más darwiniana de la globalización. La competencia internacional en el siglo XXI se sustenta entonces en una fuerte inserción tecnológica, en la mejora permanente de los productos y en una atracción singular sobre el capital, sobre todo el más abstracto e intangible, la inteligencia colectiva, que fomenta este nuevo proceso de revolución industrial de la cual, por ejemplo, la nueva revolución verde es tan solo un ejemplo importante a tener en cuenta en la región. El gigantismo tecnológico, la capacidad de acumulación financiera y el conocimiento general tan amplio sobre las nuevas formas de acceder y utilizar los recursos están facilitando y promoviendo lo que para algunos es una nueva forma de neo-extractivismo y para otros es un desarrollismo de nuevo siglo que tiene a los recursos y sus transformaciones primarias en su centro, lo que, según algunas visiones políticas y económicas, podría devenir en una visión de neodesarrollismo algo populista. Las grandes inversiones globales en recursos naturales y en intangibles financieros están jugando un rol creciente en la economía global al mismo tiempo que reconfiguran nuevos ejes de poder, entre los que lamentablemente o no, América Latina tiene poca incidencia en las decisiones. Solo es un simple foco de atracción cuando se construyen consorcios pools de inversión que extraen recursos naturales transformados en granos, consorcios de siembra, por ejemplo. Comienza a vislumbrarse que las inversiones asiáticas, particularmente las chinas, en los próximos 10 años 2015-2025 seguirán creciendo para garantizar el flujo de recursos y productos de sus empresas. Más de 1.250 millones de dólares se estarían dirigiendo hacia Europa, en especial el Reino Unido, que pretende erigirse como el polo de atracción de capitales asiáticos en Occidente y Alemania, y Estados Unidos a través de la incorporación del Banco Asiático de Inversión AIIB, con un flujo de capitales de más de 100.000 millones de dólares. El Banco de los BRIC, con casi 50.000 millones, y el Fondo de la Ruta de la Seda, con 40.000 millones, para crear la infraestructura que una el Mediterráneo y Europa con China.
Estos, junto con sus empresas, son los recursos que el Estado chino está privilegiando para garantizar su crecimiento. En América Latina, con la creación de la UNASUR y la propuesta de contar con un brazo financiero, el Banco del Sur se pretendió construir un anclaje regional de recursos frescos para promover programas de crecimiento, aunque todavía con un conjunto parcial de objetivos a mediano plazo. El Banco del Sur no está pensado como una analogía de la iniciativa pakistaní de los años 80, que consistía en crear una especie de banco del tercer mundo, la cual quedó trunca luego de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1982. Tampoco pretende, por cierto, constituirse en un sustituto exclusivo de los modelos de los bancos de Washington, que tienen carteras de créditos que rondan los 100.000 millones de dólares. Sus objetivos son sin duda ser un banco que permite independizarse, aunque solo sea parcialmente, de los dominios hegemónicos y ayudar a definir una agenda propia de propuestas de desarrollo regional, decididas desde el interior de la región. Así, el primer objetivo de la región debería plantearse seriamente sería definir un desarrollo propio y lo que ello significaría. Un desarrollo pensado sobre las bases de los recursos naturales, el ambiente y la sociedad, la especie humana y las otras especies, con un verdadero enfoque de sustentabilidad, el cual, según algunos movimientos políticos en algunos países, existe de una manera algo tortuosa y en otros prácticamente es inexistente. No debemos equivocarnos nuevamente y financiar con recursos propios como los de Fonplata, la CAF o el BID, propuestas de desarrollo de programas como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA, de extracción de recursos naturales que priorizan caminos de extracción de granos, minerales, metales o energía, especialmente en nuestros ríos, hidrovías o grandes carreteras. Las sociedades modernas y los recursos. La corteza terrestre, los océanos y la atmósfera son proveedores de una amplia variedad de recursos no renovables y de elementos esenciales para el desarrollo de las sociedades modernas. La mayoría de las personas están familiarizadas con los usos comunes de muchos metales y elementos básicos como el aluminio, el cobre de los cables eléctricos o hasta el oro y la plata, estos últimos como elementos de resguardo y valor, pero desconocen la inmanente necesidad de estos elementos básicos, su procedencia, agotamiento, costos ambientales y sociales de su extracción y utilización, así como también el costo que para sus vidas tendría su inexistencia o su pérdida. Por ejemplo, en el caso del cobre, las exportaciones chilenas representan el 35% de la oferta global de ese elemento. Sus principales importadores son China, Japón, Alemania y Corea del Sur. Por otro lado, la participación de empresas internacionales en la producción de hierro, como Vale, Compañía Vale de Río de Janeiro, representa más del 18% de la oferta internacional del hierro brasileño. La humanidad necesita y consume de manera permanente recursos naturales. Los estilos de desarrollo globales están generando una enorme presión sobre todos los ecosistemas del planeta. Hoy en día, si el mundo entero pretendiera alcanzar el mismo nivel de consumo que el occidente más desarrollado, serían necesarios 5 planetas para poder abastecer esa demanda. El acceso actual a los recursos sirve básicamente para satisfacer la creciente expansión de la ola de urbanización y crecimiento desordenado y para la creación de nuevas ciudades, que son los principales espacios en los que se consumen los recursos. Las ciudades insumen más del 80% de los recursos energéticos y el 75% de los materiales. Además, consumen y degradan recursos hídricos y biodiversidad al extender su huella ecológica, huella de carbono, hídrica y de materiales, mucho más allá de sus límites. Este metabolismo social, junto con la colonización humana del planeta y de todos sus recursos, Penge 2009-2013, parece ser irrefrenable. Por ese motivo es importante comprender, más que los análisis de flujos monetarios de una economía, qué sucede con sus flujos físicos y con los cuellos de botella que se presentan o se presentarán en este contexto. El análisis económico del flujo de materiales es la compilación de todos los ingresos materiales de una economía nacional de la acumulación material en el sistema económico. Por ejemplo, el movimiento de cemento, de áridos, el stock de viviendas, de granos, de biomasa, de ganado, y de las salidas de materiales hacia otras economías o hacia el ambiente. Estos flujos pueden ser directos o indirectos, como las toneladas de cobre, oro, plata, soya, carne, maderas que un país importa, o la mochila ecológica
que la extracción de un determinado recurso deja territorialmente en su país de origen, como la hídrica, de carbono o de nutrientes, o que se emite a la atmósfera durante el transporte de un material desde su centro de producción y transformación hasta el de su consumo, como sucede en muchos casos hoy en día de manera intercontinental con la globalización. En general, en todos los continentes se produjo un aumento en el consumo de materiales, tanto en los valores absolutos como per cápita. América Latina aumentó su demanda entre 1980 y 2008 de 12.7 a 15.6 toneladas por persona, y el consumo total pasó de 3.100 a 6.000 millones de toneladas por año. Según los datos del Sustainable Europe Research Institute, SERI, en el mismo periodo la economía china pasó de demandar un total de 4.700 millones de toneladas de materiales a 21.100 millones, con un aumento del consumo per cápita de 4.1 a 13.8 toneladas. La India tuvo un proceso de crecimiento con una demanda algo inferior, por lo que pasó de un total de 2.500 a 4.000 millones de toneladas, con un aumento por individuo de 2.5 a 4 toneladas. Más estable se mostró la economía norteamericana, que pasó de un total de 8.000 a 9.300 millones de toneladas y de 31.7 a 27.5 toneladas por persona. En Europa el consumo total de materiales pasó de 8.000 a 9.300 millones de toneladas y el promedio per cápita pasó de 31.7 a 27.5 toneladas. En estas economías, así como también en la japonesa, la búsqueda de ajustes a través del reciclado y la eficiencia tecnológica ha tenido algún impacto sobre el uso de los materiales, pero no sobre las pautas de consumo. Demanda de recursos naturales y complejidad ambiental. Existe una clara vinculación entre los actuales procesos de desarrollo económico y la demanda de recursos naturales. Lamentablemente, la economía global ha seguido un proceso de transformación de la naturaleza, de degradación ambiental y de contaminación que nos ha hecho ingresar en una economía marrón, insostenible y de alto riesgo para la estabilidad planetaria. Es muy llamativa la interrelación que hay entre la demanda de recursos globales, su satisfacción en todo el planeta y la satisfacción de demandas elementales de materiales de algunas economías. Por ejemplo, la demanda global de tierra para la producción de distintos bienes alcanzó los 88 millones de kilómetros cuadrados. El 21% de esas tierras provino de África, pero de ellas solo el 16% se utilizó para satisfacer la demanda propia, mientras que el resto apuntó a la satisfacción de bienes exportables, especialmente a Europa. A África le siguieron como grandes exportadores de tierra virtual en términos de su uso para la producción, Canadá, Australia y América Latina. Los grandes jugadores de la producción primaria agropecuaria. Tucker et al. 2014. América Latina es exportadora de agua, tierra y materiales, los que en general se dirigen en mayor proporción hacia la Unión Europea y Estados Unidos, y en menor medida a China, un país que a su vez es exportador de recursos naturales. La de Estados Unidos es la mayor economía del mundo hasta ahora, seguida muy de cerca por China, que probablemente la alcance en breve. En términos absolutos, Estados Unidos muestra la huella de carbono más grande del planeta, 7.479.646 kilotones, y la tercera per cápita, 24.830 kilogramos. China es un país importador de tierra, agua y materiales incorporados en productos. Los grandes territorios de algunas economías suelen diluir de alguna manera el fuerte impacto que la demanda de recursos tiene en los países desarrollados. No obstante, la demanda de recursos básicos se sigue multiplicando. La complejidad de los procesos de demanda de recursos puede notarse al comparar lo excedidas que están varias economías en su nivel de demanda con respecto al promedio tolerable globalmente. Se presenta la tabla 1. Tabla 1. Demanda de los principales recursos naturales, población y economía en países seleccionados. Tenemos el carbón medido en kilogramos per cápita. El promedio mundial es de 5.721, sin embargo, Estados Unidos lo excede con 24.830, seguido por Holanda con 16.781, Sudáfrica con 7.287. En el caso de Argentina se mantiene en un promedio similar con 5.710, seguido por China con 5.569 y la India con
1.446, muy por debajo del promedio mundial de 5.721. En el caso del agua medida por metros cúbicos per cápita, encontramos un promedio mundial de 250, excedido por Argentina con 1.403, Estados Unidos 664, Holanda 525, la India con 298, China 182 y Sudáfrica 153. En el caso de la Tierra medida por kilómetros cuadrados per cápita, encontramos un promedio mundial de 0,013. Estados Unidos posee una medida de kilómetros per cápita con 0,032, Holanda 0,031, Argentina 0,026, Sudáfrica 0,021, China 0,007 y la India con 0,002. En cuanto a materiales per cápita medidos en kilogramos, encontramos un promedio mundial de 9.886. Estados Unidos posee 29.476, Holanda 25.610, Argentina 17.500, China 12.929, Sudáfrica 7.403, la India 3.711. En el caso del Producto Interno Bruto medido en 1.000 millones de euros, encontramos un promedio mundial de 40.744.556. Estados Unidos 10.211.602, China 2.549.475, India 906.550, Holanda 571.008, Argentina 450.000, Sudáfrica 208.806. En el caso de la población tenemos población mundial 6.638.184.044, China 1.317.885.000, India 1.159.095.250, Estados Unidos 301.231.207, Sudáfrica 48.257.282, Argentina 41.446.246 y Holanda 16.381.696. Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Tucker et al. 2014 y Penge 2009, 2013, 2015. Si circunscribimos el foco de análisis a la demanda global de nutrientes y su flujo internacional, la escalada de extracción, degradación y contaminación es aún mayor, lo que demuestra una complejidad en las interacciones que es pobremente evaluada por la economía global. Incluso esa evaluación no ha reflejado que los análisis globales den cuenta sustancialmente de todos los procesos involucrados. Los documentos que mejor abordaron la cuestión de los nutrientes fueron los del programa Millennium Ecosystem Assessment 2005, los cuales evaluaron la situación y las tendencias vinculadas con el ciclo de los nutrientes, pero no incluyeron las perspectivas metabólicas y de los flujos globales. Los nutrientes exportados constituyen para América Latina un tangible ambiental sumamente importante para la discusión de la mejor administración y gestión de un recurso escaso y vital de la región, su suelo y las formas en que es utilizado. América Latina y el mundo, el gran continente vacío o vaciado de gente. Según datos del Banco Mundial 2013, el 79% de la población de América Latina es urbana. Más allá de la importancia que tienen los recursos naturales en la región, en especial la tierra y el agua, los habitantes focalizan sus vidas en las ciudades. El desplazamiento desde el espacio rural hacia el urbano no es exclusivo de los latinoamericanos, sino que es una tendencia mundial. La diferencia es que en América Latina ese desplazamiento se ha hecho más dramático. Es una realidad que la sociedad moderna se concentra en las ciudades. El siglo XXI puede considerarse como el siglo de las ciudades. Estas se han constituido en el eje fundacional de la civilización moderna,
que basa en ella su creciente expansión capitalista y fortalece desde allí los procesos de acumulación y consumo. Una ciudad es un sistema social, ecológico y económico dentro de un territorio geográfico definido. Es un modo de transformación energético y productivo sin precedentes. Se caracteriza por un patrón particular definido por los asentamientos humanos asociados con su región funcional o administrativa, una masa crítica, una densidad de población, las estructuras hechas por el hombre y actividades variadas. OCDE y China Development Research Foundation 2010. Pero no es lo mismo una ciudad en un país desarrollado que otra en un país en vías de desarrollo. En las ciudades del tercer mundo y el medio ambiente de la pobreza, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo de América Latina. Ya lo advertían brillantemente Jorge Enrique Hardoy y su equipo, cuando informaban con claridad meridiana sobre los dramáticos problemas de las grandes ciudades en los años 80, vinculados con la pobreza, el hacinamiento, las enfermedades, la falta de empleo y el acceso a una vivienda digna. Hechos que hoy en día reverberan aún más dramáticamente con los problemas generados por el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de órganos y las redes de corrupción que atraviesan todo el entramado político regional y nacional, y de las que los pobres urbanos son sus principales víctimas al tener restringido el acceso al trabajo, el espacio físico o a la educación. En 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, el 50% de la población mundial ya vivía en áreas urbanas. Solo un siglo antes, esa cifra era del 13% y se calcula que a mediados del siglo XXI llegará al 69%. División de Población de la ONU 2006, 2010, 2012. Los lugares del mundo en los que esta expansión se está haciendo más visible son Asia, África y América Latina. Toda la población de Asia pasará de 1.448 millones de personas en 2005 a 3.344 en 2050. África, que tendrá la mayor tasa de expansión por continente, 3.5 veces, pasará de 349 millones de personas a 1.234. Aunque mucha de esa población vivirá en slums, villas miseria con servicios, América Latina pasará de 433 millones de personas a 683. Por su parte, el conjunto de los países desarrollados solamente pasará de 754 millones de personas a 950. Es claro que la segunda ola de urbanización discurrirá en los continentes más jóvenes. El crecimiento es diferente en la India y en China. La población urbana de la India aumentó de 290 millones de personas en 2001 a 340 millones en 2008 y se espera que alcance los 590 millones en 2030. Ese país tendrá que construir entre 700 y 900 millones de metros cuadrados de áreas residenciales y espacios comerciales por año para dar cabida a ese crecimiento, lo que requiere una inversión de 1.200 millones de dólares para construir de 350 a 400 kilómetros cuadrados y un máximo de 25.000 kilómetros de caminos nuevos por año. Del mismo modo, se espera que la población urbana de China aumente de 636 millones en 2010 a 905 millones en 2030, lo que conformará una de las migraciones del espacio rural al urbano más importantes de la historia moderna. Además, constituirá el nodo del nuevo consumo que sostendrá el puntaje capitalismo chino. Estos números no nos pueden ser ajenos. El crecimiento urbano y el consumo chino se darán a través de la demanda global de materiales y de energía, particularmente sostenida por los recursos de base, suelo, agua, minerales, metales y energía. Y estos recursos están en el mundo en desarrollo, el cual hoy, especialmente a través de sus actores políticos y empresariales, festeja esta apropiación de recursos vía el mercado global. Además, para crecer y particularmente de la manera en que la cuestión global, economía capitalizada y globalización del acceso a los recursos naturales está planteada, la sociedad moderna necesita recursos y en este proceso expansivo los consigue, muchas veces subvaluando las estructuras sobre las que necesita desarrollarse y subvaluando también la enorme dependencia que tiene para ese crecimiento de los materiales que tanto debajo como más allá de ella están disponibles. La economía capitalista nos ha enseñado que generalmente los recursos escasos comienzan a tener un precio en el mercado y que a esa escasez le sigue la oportunidad de mayores precios y acumulación.
pero poco se ha hecho para comprender los efectos límites que la expansión urbana está teniendo sobre el ambiente, los ecosistemas del planeta y las otras especies. No obstante, hay diferencias. Las ciudades representan el 55% del producto neto de los países más pobres, el 73% del producto de las economías intermedias y el 85% del producto de los países más desarrollados. A pesar del escaso territorio ocupado respecto a otros usos como la agricultura, las ciudades demandan para sí ingentes cantidades de recursos naturales y de energía, cuya satisfacción es cada día más compleja e impactante. Con el cambio ambiental global, el uso del suelo se explica en su mayoría por la expansión de las áreas urbanas y la infraestructura a expensas de las tierras agrícolas y también por la expansión de las tierras agrícolas a expensas de los pastizales, de las sabanas y de los bosques. Ambos factores aparentemente seguirán creciendo en el presente siglo. El área continental mundial, incluida la Antártida, cubre unos 14.900 millones de hectáreas. En función de los datos emergentes del Gear Institute News, es posible inferir que el área mundial construida ocupa entre el 1 y el 3% de la superficie terrestre y se prevé que para los próximos 40 años los asentamientos y las infraestructuras aumenten entre un 72 y un 118%, o sea, entre unos 260 y unos 420 millones de nuevas hectáreas urbanizadas, lo que cubrirá entonces entre el 4 y el 5% de la superficie del planeta. Las presunciones sobre esta expansión se explican por dos fenómenos, igualmente impactantes para la estabilidad ambiental. Primero, la expansión de las ciudades, actuales y futuras, se producirá sobre las actuales tierras agrícolas. Y segundo, la expansión de las ciudades presiona sobre los ambientes naturales importantes para la regulación ambiental y la provisión de servicios ambientales imprescindibles. Más precisamente, la expansión en áreas tropicales ocurrirá directamente sobre espacios de selvas y bosques, mientras que en las regiones templadas ocurrirá sobre tierras agrícolas, generalmente de buena calidad, dado que los asentamientos iniciales se erigieron sobre esos espacios o en las cercanas a ellas. Como ejemplos podemos mencionar las ciudades de Buenos Aires, San Pablo, Chicago y El Cairo. Este último caso es sumamente crítico para cada hectárea de terreno disponible. Fue el prestigioso ecólogo argentino Jorge Morello quien primero propuso el concepto de geofagia para dar cuenta de la forma en que el hombre está consumiendo tierras vírgenes, ya sea para el desarrollo urbano como para la expansión de la frontera agrícola, deforestación. Este proceso de geofagia avanza indefectiblemente sobre las mejores tierras agrícolas, en general porque no son percibidas por el mercado inmobiliario ni por el Estado como áreas de conservación relevantes para garantizar la alimentación de las propias poblaciones que en la actualidad avanzan sobre ellas. Se piensa poco y nada en la seguridad y la soberanía alimentaria real de las sociedades, y se dejan peligrosamente en manos del mercado las decisiones que deberían estar presentes en el momento de tomar medidas acerca de la política pública socioambiental y productiva. Pero, y especialmente vinculado al suelo como recurso, no solo es importante considerar las tierras ocupadas por el desarrollo urbanístico, sino, más aún, aquellas que responden a la satisfacción de las necesidades de esas ciudades, en las que la huella ecológica es por supuesto mucho mayor, y en la mayoría de los casos no es evaluada ni considerada. Se refiere a la cantidad de tierra medida en hectáreas necesaria para la satisfacción en cuanto a bienes, energía y colocación de los residuos de las actividades productivas y que los ciudadanos generan. El efecto expansivo de las sociedades modernas se percibe claramente a través de sus respectivas huellas ecológicas. Como indicamos previamente, las ciudades consumen entre el 60 y el 80% de la energía global, unos 10.000 millones de kilovatios o 3.500 kilovatios per cápita por año, o 2.000 millones de litros de combustibles fósiles, 666 litros per cápita por año. Asimismo, consumen el 75% de los recursos del planeta. En términos físicos, las ciudades demandan unos 247 millones de kilómetros cúbicos de materiales por año, es decir, unos 82 kilómetros cúbicos per cápita por año, y alrededor de 6 millones de toneladas de materiales de construcción, lo que genera alrededor de 2.9 millones de toneladas en residuos sólidos y unos 200 millones de kilolitros de efluentes.
Muchos de esos residuos y efluentes ya no encuentran espacios donde ser vertidos o transportados. Además, por su demanda conjunta de energía y materiales, son responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, lo que arroja a la atmósfera un promedio per cápita de alrededor de 7 toneladas por habitante al año. Prácticamente todo forma parte del consumo en las urbes, por lo que definitivamente es la ciudad como centro de la actividad humana el nodo central de transformación de la civilización que lleva a una demanda creciente de recursos, concentra servicios básicos y no básicos y satisface los consumos endosomáticos y los exosomáticos particularmente. Penge 2009. El consumo endosomático responde a las necesidades energéticas que satisfacen el sostenimiento metabólico de un ser humano y sus condiciones básicas de funcionamiento, como el transporte corto o la vestimenta. Podría pensarse en un metabolismo basal de funcionamiento básico. El consumo exosomático responde a todas las otras necesidades y actividades humanas, que son las que sí impactan mayormente sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Autores como Lotka, Georgescu, Rogan y Martínez Salyer et al. Han desarrollado ampliamente este concepto y construyen de manera permanente una intrincada madeja de redes sociales que necesitan energía sin límites y materiales, ciertamente, que actúan de manera creciente y en general poco sostenible. Y aquí está entonces su talón de Aquiles. La ciudad crece y en ese proceso de crecimiento indefectiblemente demanda y transforma recursos. La población se expande, cambia sus hábitos alimenticios y de consumo, aumenta sus expectativas de vida, mejora la calidad de ésta en general, más allá de las crecientes inequidades sociales, y sigue demandando recursos como si estos fueran ilimitados. Pero es justamente allí donde se encuentran las principales falencias en la gestión de una ciudad, en los recursos que entran y en la forma en que estos salen. De la misma manera en que un organismo vivo nace, crece, se reproduce y muere, la ciudad, metabólicamente hablando, sigue ese mismo camino, y entender ese proceso de metabolismo social puede contribuir a comprender posibles y futuras restricciones a esta aparentemente irrefrenable expansión urbana y a fomentar una mejor gestión integrada de la ciudad del futuro. El concepto de metabolismo social. El término metabolismo es un concepto biológico que se refiere a los procesos internos de un organismo vivo. Los organismos mantienen un intercambio continuo de materias y energía con su medio ambiente. Eso es lo que le permite su funcionamiento, crecimiento, reproducción y, por supuesto, su muerte. De la misma forma, los seres humanos y sus sistemas sociales convierten los recursos naturales en productos manufacturados, en servicios y finalmente en desechos, es decir, operan como un cuerpo metabólico. Esta manera de referirse a la interacción sociedad-naturaleza como una cuestión de intercambios físicos data de los tiempos de Marx, y podemos decir que con la economía ecológica ha tenido un nuevo auge, pero quizás con una visión más vinculada precisamente a la naturaleza y en particular a su base de recursos. El metabolismo social es una interesante perspectiva que desde la década del 60 han venido desarrollando autores como Nicholas George Q. Rodan, Robert Ayres, Herman Daly, René Basset, Manfred Masniff, Víctor Toledo, José Manuel Naredo, Óscar Carpintero, Marina Fischer-Kowalski y su grupo en Viena, John McNeil, Mario Gianpietro, Roldán Muradian, Jesús Ramos Martín, Fander Falconi, Vallejo, Mario Pérez Rincón, Ana Ciclati González y Walter Penge. Varios de ellos se han focalizado en comprender las funciones sociales específicas, como lo hizo tan brillantemente José Manuel Naredo para las ciudades. En el caso de Madrid es paradigmático. Óscar Carpintero para la economía en su conjunto, Víctor Toledo para los sistemas rurales y Marina Fischer-Kowalski para los flujos internacionales de materiales y energía. La integración en este análisis es fundamental. El flujo de los recursos ha sido estudiado ampliamente tanto por la economía como por la ecología, pero ambas lo han hecho desde sus enfoques disciplinares. Existe, sin embargo, un flujo de materiales y energía que pasa de la naturaleza a la sociedad y viceversa, que debe ser comprendido mejor y estudiado acabadamente, puesto que ambas se modifican de manera permanente. Abordar el funcionamiento de las sociedades humanas permite ayudar a comprender su evolución y, en particular, las formas de apropiación que éstas hacen de la naturaleza.
además de identificar con mayor claridad sus límites y entonces priorizar y ordenar el uso más racional de los recursos. Por supuesto que no está planteado un enfoque completo, y sería naif pensar que solo a través de los estudios físicos de la circulación de los materiales se podrían resolver las complejas interrelaciones humanas, pero el aporte sirve para comprender procesos y límites vinculados con abordajes profundos de poder y de la sociedad, y permite entender por qué la civilización humana discurre por andarribieles tan riesgosos y desequilibrados, separados de su naturaleza, de su entorno, de sus semejantes y de todas las otras especies. Si nos focalizamos solamente en los mecanismos de funcionamiento de la sociedad, ya sea urbana o rural, a lo largo de toda su historia, existe un proceso de ingreso de materiales y energía dentro de ella que puede ser entendido como el funcionamiento de un organismo que metaboliza diferentes elementos. En su obra sobre el metabolismo rural, publicada en la revista Iberoamericana de Economía Ecológica 2008, Víctor Manuel Toledo describe muy bien las 5 fases de ese proceso de intercambio y que básicamente se cumplen en la visión del metabolismo social: apropiación o extracción, circulación o distribución, transformación o producción, consumo u utilización y excreción o eliminación. El análisis del metabolismo de la sociedad proporciona un marco para distinguir entre culturas, sociedades y regiones según sus relaciones de intercambio con la naturaleza. Podemos observar este metabolismo a escala global en relación con 2 aspectos. Productividad de los materiales. El metabolismo social se puede medir como productividad de los materiales kilogramos por año para alimentación, vivienda, ropa, construcciones, etc. Esto desde luego obedece a la ley de conservación de la masa. El insumo multiplicado por la unidad temporal es igual a la producción, es decir, las emisiones y desechos, más las variaciones de las existencias. A la larga, los insumos son iguales a la producción. La escala del metabolismo de la sociedad es por lo menos igual, aunque suele ser muy superior a la suma de los metabolismos biológicos de su población. Penge 2009. El segundo aspecto, productividad de la energía. Al igual que cualquier sistema dinámico de existencias y flujos materiales, los sistemas sociales funcionan gracias a un flujo de energía. Estos 2 niveles corresponden a lo que Lotka 1956 y después Margalef 1993 han llamado, como hemos dicho antes, energía endosomática y energía exosomática, una distinción con valor axiomático para los fundamentos de la economía ecológica. Ellos representan, además, lo que podríamos entender como los flujos de energía biometabólica y sociometabólica respectivamente, y juntos constituyen el proceso general del metabolismo entre la naturaleza y la sociedad. Actualmente en las sociedades industriales el insumo energético per cápita suele ser más de 40 veces superior a las necesidades de energía biológica de los individuos. En los últimos años el concepto de metabolismo se ha extendido notablemente en muchos aspectos, dada su importancia como herramienta teórica y metodológica. No obstante, la idea ha sido utilizada recurrentemente desde el siglo XIX por varios autores, entre los que pueden incluirse los sociólogos clásicos y especialmente Marx, quien la utilizó como una de sus principales categorías en el análisis del capitalismo. Los insumos de materiales y energía per cápita y por año de una sociedad están en gran medida determinados por la interrelación entre la producción y el estilo de vida, lo que Fisher-Kowalski denomina perfil metabólico característico de una sociedad. Los insumos totales de energía y masa de un sistema social modelan el perfil metabólico característico multiplicado por el tamaño de su población. Más allá de cuestiones de escala, hay que hacer algunas distinciones de orden cualitativo. Una sociedad puede vivir de las fuentes renovables que puede extraer de la biosfera, o más estrictamente de su biosfera local o regional. Este metabolismo básico se sustenta en la reproducción natural de los recursos, el agua dulce, el aire y la biomasa vegetal o animal. Para cada uno de estos recursos existe un mecanismo natural de reciclaje que transforma la liberación de desechos del metabolismo social en recursos nuevamente utilizables. La mayoría de las sociedades en la historia humana no tenían más que ese metabolismo básico. Podían agotar los recursos de su medio ambiente si el ritmo de consumo era superior al ritmo de reproducción natural.
Por lo tanto, su principal problema ambiental y de sostenibilidad era la escasez de recursos, la distancia, la forma de transportarlos y, literalmente, el propio agotamiento de los recursos en la misma periferia hacia las ciudades. Por el contrario, un metabolismo ampliado se sustenta básicamente en la movilización de recursos desde fuera de la biosfera, los denominados recursos no renovables, como los combustibles fósiles, los metales y otros minerales de yacimientos geológicos. Hoy en día las ciudades modernas crecen de manera exponencial en términos de demanda de estos materiales. Incluso muchas de ellas, las llamadas ciudades verdes, incorporan de manera continua prácticas y procesos de arquitectura y sistemas de logística sustentables que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles con la pretensión de desacoplar, ver más adelante, y hacer más eficiente el uso de estos recursos. Más compleja parece ser la cuestión vinculada a la disponibilidad y el consumo energético. A medida que la ciudad crece y se estabiliza, y a diferencia de lo que sucede con los materiales que incorpora a distintos ritmos a lo largo del tiempo y de la evolución de la ciudad, la energía necesaria para la satisfacción de las necesidades de las urbes parece no encontrar techo. Nuevas necesidades emergidas como consecuencia de la construcción de demandas artificiales y del desarrollo tecnológico, redes de intercambio y trabajo, procesos innovadores permanentes y servicios demandan ingentes cantidades de energía en la ciudad moderna. La noción de metabolismo ampliado es similar a la de tecnometabolismo. Existen enormes fuentes de recursos no renovables que pueden ser explotadas a ritmos muy superiores al tiempo de su reposición natural. Por lo tanto, esta ampliación del metabolismo en combinación con la innovación tecnológica es capaz de solucionar, entre comillas, problemas de escasez de recursos, aunque solo parcialmente, y poniendo los recursos de alguna manera al límite de la sobreexplotación y, por supuesto, también con el costo de degradación de los espacios de vida de las poblaciones o hasta de países enteros. La extracción de materiales y de energías está llegando a los últimos confines de la Tierra, lo que el reconocido economista ecológico Joan Martínez Salier denomina las commodity frontiers. Incluso ahora esta lucha por el acceso a los recursos se enfrenta al ecologismo popular o ecologismo de los pobres o movimientos de justicia ambiental, es decir, son los afectados que no habían percibido el problema ambiental tal como propio. Son expresiones sociales, organizadas o no, que luchan por sostener sus espacios de vida con los instrumentos con que cuentan. En muchos casos, las mujeres suelen estar al frente de esas luchas. Desde luego, las emisiones que son producto de recursos renovables también pueden ser nocivas para el medio ambiente. Por ejemplo, pueden provocar problemas higiénicos o eutrofización. Sin embargo, la manipulación en la biosfera de materiales que han permanecido almacenados en los estratos del subsuelo durante periodos geológicos acelera procesos biogeoquímicos que podrían sobrecargar la capacidad del ecosistema al adaptarse progresivamente en términos evolutivos. A medida que las cantidades de materiales manipulados a nivel global aumentan a ritmo exponencial, las interferencias antropogénicas en los procesos biogeoquímicos naturales son cada vez más significativas. Por ejemplo, la cantidad de carbono, nitrógeno, sulfuro y fósforo movilizado por el metabolismo social de las sociedades industriales es entre el 5% y varios cientos porcentuales más superior al de los procesos naturales. Si bien se conocen los problemas de contaminaciones locales y regionales desde hace mucho tiempo, los efectos a largo plazo como el cambio climático y el agujero de la capa de ozono son consecuencias recientes de un metabolismo social ampliado a gran escala. Pero mantener este sistema de crecimiento del mundo implica una expansión del metabolismo ampliado. En ese sentido, Fisher-Kowalski plantea la cuestión de la colonización de la naturaleza. ¿Qué es entonces la colonización? Para mantener su metabolismo, las sociedades transforman los sistemas naturales de una manera que tiende a optimizar su utilidad social. Los ecosistemas naturales son sustituidos por ecosistemas agrícolas, pastizales, terrenos de cultivo, destinados a producir la mayor cantidad posible de biomasa utilizable, o son destinados a suelos para la construcción. Se domestican los animales, se manipulan los códigos genéticos de las especies para aumentar su resistencia contra las plagas o los pesticidas o para fabricar productos farmacéuticos. Estas interacciones entre sistemas sociales y naturales no se pueden entender como intercambios metabólicos de materia y energía. Tienen otra característica. Pensemos en el vocablo latino colonus, que significa campesino. Se ha denominado colonización a este modo de intervención en los sistemas naturales.
el cual se define como la pieza clave de las actividades sociales que deliberadamente cambian importantes parámetros de los sistemas naturales y los mantienen activamente en un estado diferente de las condiciones que reinarían en ausencia de esas intervenciones. La agricultura claramente es el principal factor de transformación derivado de los cambios de uso del suelo a escala global y, por supuesto, a nivel regional. Penge 2015. Los ecólogos y los biólogos saben de estos procesos de sucesiones primarias y especialmente secundarias, que tienden a mantener a un determinado sistema bajo ciertas condiciones productivas, pero con el ingreso en ellos de ingentes cantidades de energía. De alguna manera, la lógica expansiva del hombre sobre la Tierra colonizó superficies que antes habían sido naturales. En el curso de los últimos 10.000 años, la mayoría de las sociedades humanas adoptaron estas estrategias, pero a menudo solo bajo intensas presiones medioambientales. La colonización significa un aumento considerable del trabajo humano. El mantenimiento de sistemas naturales colonizados en un estado socialmente deseable implica la inversión de un esfuerzo más o menos sostenido, y generalmente también un esfuerzo de materiales. Además, el intento de controlar ciertos parámetros de un sistema natural puede conducir a los sistemas sociales a una espiral de esfuerzos de control cada vez más exigentes. Una vez que se han planteado las semillas, se debe organizar la irrigación. Cuando se organiza la irrigación, se debe controlar la salinidad de los suelos mediante periódicas inundaciones. Para esto es necesario construir embalses. Para mantener estos embalses, las sociedades deben contar con trabajadores y con fuerzas de seguridad, y así sucesivamente. Con cada innovación y a cada paso, el riesgo aumenta y también aumentan los esfuerzos requeridos y la energía invertida en el sistema. Aumentar y mantener esa inversión continua le impone grandes exigencias a la organización social, la sociedad del riesgo, como planteaba el filósofo Ulrich Beck, 1986. Vinculada a sus avances tecnológicos y de apropiación de la naturaleza, no evalúa ni considera esas externalidades. Intuitivamente nos vemos tentados a pensar en los sistemas naturales colonizados en términos espaciales, como la diferencia entre tierras cultivadas y tierras vírgenes. Si bien este concepto puede ser útil para el análisis del uso de la tierra y la distribución espacial de las actividades sociales, nosotros preferimos una noción suficientemente abstracta de colonización. Las actividades sociales que colonizan los sistemas naturales pueden intervenir en diferentes niveles. Las intervenciones más visibles ocurren en el nivel de los biotopos. La agricultura y la industria maderera transforman deliberadamente los biotopos con el fin de hacerlos más productivos y satisfacer las necesidades de diferentes tipos de biomasa de la sociedad, recursos renovables, y a su vez hacerlos menos productivos para otras biomasas. De la misma manera, las transformaciones que implica la red de agua potable, construcción de embalses, drenajes, desagües, irrigación, etc., intervienen en este nivel. Pero la interferencia también puede producirse en niveles inferiores, como el de los organismos o incluso el del genoma, lo que significa una intervención en la evolución biológica, como en el caso de la cría tradicional del ganado o de los animales transgénicos. Por lo tanto, se producen numerosos vínculos entre las estrategias de colonización y la organización social de las sociedades. Históricamente parece evidente que las sociedades extraen cada vez más sus recursos renovables de entornos con un alto grado de colonización. La proporción de la alimentación de los entornos no colonizados, es decir, la explotación como la pesca, la caza y la recolección, parece disminuir de forma continua, como sucede, por ejemplo, con la proporción de agua utilizada a partir de fuentes vírgenes, por oposición al agua proveniente de infraestructuras técnicas. Al parecer, el problema de sostenibilidad provocado por el metabolismo social es que su escala supera la capacidad de producción de los sistemas naturales, ya sea en el aprovechamiento de recursos o en su capacidad de absorción de desechos y emisiones. No obstante, la visión un tanto naif de Fisher-Kozłowski se olvida un poco que con este flujo de materiales del metabolismo social tiene mucho que ver no solo las formas de consumo de una sociedad, sino también el tipo de comercio y particularmente las aplicaciones y formas de apropiación, asignación de valor y reconocimiento de sus impactos socioambientales. Por ejemplo, el mundo despilfarra proteínas o desgasta ingentes cantidades de energía en un flujo de productos alimenticios de aquí para allá. Para producir 871.200 toneladas de salmón en granjas industriales para peces, se consumen 2.126.000 toneladas de pescado obtenidas directamente de los mares.
Los Estados Unidos importan 41.209 toneladas de café torrado para exportar, entre comillas, nuevamente 42.277 toneladas. Importan 26.967 toneladas de arvejas y salen nuevamente 32.544. Lo mismo sucede con las papas, de las cuales entran 365.350 toneladas y salen 324.479. Con la carne, de la que entran 953.142 toneladas y luego se exportan 899.834, o con el azúcar refinada, de la que ingresan 70.820 toneladas y salen 83.083 toneladas. Datos del 2003. Cada economía desarrollada guarda particularidades de este tipo. Muchas veces el crecimiento económico potenciado por los ciclos de producción y acumulación olvida los impactos energéticos y ambientales y los costos reales que estos procesos conllevan. Las tasas metabólicas. Así como las células del cáncer metabolizan y demandan mucho más azúcar que las células sanas, la sociedad humana, al igual que una especie parasitaria, sobrepasa los límites de la estabilidad planetaria, consume los recursos más valiosos y sus servicios ambientales. El planeta necesita tratamiento y la comprensión de los efectos que la enfermedad del crecimiento desmedido tendrá no solo para la especie humana, sino también para todas las otras especies que viven en él. Este cambio de percepción frente a los límites es una nueva oportunidad para la generación de un cambio civilizatorio, si esos límites fueran comprendidos por el conjunto social global. En varios sentidos ya hemos superado los límites soportables del planeta. Cuando Johan Rockström y otros 27 autores ya habían escrito su famoso artículo, más reducido en la revista Nature y ampliado en Ecology and Society, ambos publicados en 2009, sobre los límites del planeta y su capacidad, se disparó nuevamente con el apoyo de un análisis a nivel global sobre lo que estaba sucediendo, una alerta mundial. La Tierra tiene fiebre. Aparentemente el periodo de estabilidad climática y ambiental de los últimos 10.000 años, conocido como Holoceno, que ha visto nacer y desarrollarse a la civilización humana, está enfrentando cambios importantes. Para Rockström et al. 2009, la humanidad enfrenta un cambio fundamental de 9 factores globales relevantes que ponen en riesgo no su sistema económico, sino claramente su existencia como civilización. La mayoría de ellos como resultado de actividades humanas recientes. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos están entre ellos. El ciclo biogeoquímico de los materiales es uno de los procesos importantes que hacen también el funcionamiento de la economía. Un ciclo biogeoquímico es aquel en el que se ponen en movimiento grandes cantidades de nutrientes o elementos minerales como el nitrógeno, fósforo, carbono, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre y otros muchos elementos como los componentes abióticos y bióticos de la Tierra, mediante una serie de procesos de producción, transformación y degradación. Un elemento químico o molécula necesaria para la vida de un organismo se llama nutriente. Los organismos vivos necesitan de 30 a 40 elementos químicos y el número y los tipos de esos elementos varían en cada especie. La mayoría de las sustancias químicas de la Tierra no se encuentran en formas útiles para los organismos, pero los elementos y sus compuestos necesarios, como los nutrientes, son ciclados continuamente en formas complejas a través de las partes vivas y no vivas de la biosfera, y son convertidos en formas útiles por una combinación de procesos biológicos, geológicos y químicos. El ciclo de los nutrientes desde la abiota en la atmósfera, la hidrosfera y la corteza de la Tierra hasta la biota y viceversa tiene lugar en los ciclos biogeoquímicos de vida, bio y geo-tierra, que son ciclos activados directa o indirectamente por la energía solar, entre los que incluyen los del carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y agua hidrológico. Así, una sustancia química puede ser parte de un organismo en un momento y parte del ambiente del organismo en otro momento. No obstante, en nuestros días los ciclos de los elementos se ven fuertemente influenciados por las actividades humanas y por sus demandas. Prácticamente no existe un recurso natural o un recurso transformado cuya demanda no haya aumentado en los últimos tiempos, como la de los bienes naturales renovables y la de los no renovables, como el petróleo, el gas y los minerales.
En caso de la industria automotriz y la demanda de su producto base, el acero, no encuentra límites. El daño que produce la materia prima básica, el hierro, implica la destrucción de montañas que contienen esos recursos en todo el globo. Solamente en el año 2006 la producción mundial de hierro llegó a 1.690 millones de toneladas, de los que China representa el 30.8%, 520 millones, y Brasil el 17.7%, 300 millones, seguidos por países como Australia, India y Rusia. Y la demanda sigue creciendo, pero no todos son automóviles. La construcción de cientos de miles de edificios y obras de infraestructura ha provocado en China un consumo de metal jamás visto en otro lugar del mundo, un hecho que aumentó más del doble la demanda de acero en Estados Unidos, 290 millones de toneladas, frente a los 120 millones, por ejemplo, en el año 2006. Para el año 2025 habría un desplazamiento de 350 millones de chinos hacia las ciudades, más que toda la población de Estados Unidos. 5 años después, más de 1.000 millones de chinos vivirán en ciudades. China tendría para esos tiempos 221 nuevas ciudades, con aproximadamente 1 millón de habitantes cada una. Se necesitarán 5.000 millones de metros cuadrados de pavimento para su circulación y se deberán crear más de 170 nuevas redes masivas de transporte en las ciudades para el traslado de la población. Habría 5 millones de nuevos edificios que requerirán 40.000 millones de metros cuadrados de tierra para su construcción, mientras que 50.000 de esos edificios serían rascacielos, el equivalente a construir 10 ciudades de Nueva York. Este crecimiento garantizaría un aumento del Producto Interno Bruto de las ciudades chinas en 5 veces. Mientras que hace 20 años China era exportadora neta de materias primas y apenas exportaba productos manufacturados, en la actualidad se ha convertido en el primer consumidor mundial de todas las grandes materias primas. Consume más del 40% de la producción mundial de carbón, el 25% del acero y níquel y el 19% del de aluminio. Esa irrupción ha echado por tierra todos los equilibrios existentes, sobre todo porque los productores, habituados desde hace casi 30 años a vivir con precios de liquidación y con crecimientos anuales del 1 al 2%, han limitado voluntariamente su capacidad para preservar sus márgenes. Hoy en día los commodities han variado su tendencia histórica hacia la base, para comenzar a tener precios cada día más relevantes en el mercado internacional. Pero menos conocido quizás sean los efectos que las nuevas demandas de otros productos producen en algunas regiones del mundo. El coltán es un claro ejemplo del impacto brutal que afecta a las sociedades que lo contienen. El coltán es un raro mineral producido en algunos países africanos que se necesita para fabricar los celulares de alta tecnología, muy demandados en Europa y en los países más consumidores de nuevas tecnologías. Asimismo, se evitaría un desgaste de energía importante en el transporte de alimentos si se los produjera localmente. Poco más del 20% de toda la energía aplicada a la producción de alimentos se consume para el transporte de largas distancias. Uno podría preguntarse por qué una naranja de Argentina se vende en una góndola en un supermercado en Andalucía, o por qué una manzana neozelandesa recorre poco más de 14.000 kilómetros para instalarse en una verdulería en el valle de Okanagan, en Canadá. Solo el comercio circular de alimentos de los Estados Unidos despilfarra al ambiente unos 120 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. ¿Por qué países como Kenia se ven obligados a cosechar sus frutas, verduras y flores por la mañana temprano en el valle de Rift, entre Nakuru y Nairobi, subirlos a un Boeing 757 y aterrizar en Heathrow o en Schiphol para suplir los mercados de Londres o Ámsterdam, respectivamente? Mientras tanto, los pueblos campesinos y pastores deben realizar grandes migraciones en búsqueda de agua, ya que los lagos han sido apropiados por la agroindustria de la exportación. Penge 2009. Quizás una alternativa para poner coto a estos despilfarros energéticos sería aplicar un impuesto al consumo de combustible para aviones que hasta ahora no paga tasa alguna, lo que denota que el transporte aéreo de estas mercancías es increíblemente barato frente a su costo ambiental real. Mientras que hoy no se paga nada por ello, un estudio reciente encargado en Londres indica que el costo ambiental y por el despegue de cada avión Boeing 757 rondaría las 6.000 libras esterlinas.
Además de los flujos materiales y energéticos despilfarrados en transporte, el mundo consume mal, ya que es asimétrica la energía que se utiliza para otros menesteres. Hay una gran diferencia entre la energía consumida en los países desarrollados y la consumida en los que están en vías de desarrollo. El 22% de la población que vive en los países desarrollados consume el 75% de la energía comercial usada en todo el mundo. Esto se traduce en que de media cada uno de los habitantes de los países desarrollados usa, como ya hemos señalado, más energía que una persona de un país no desarrollado. La mitad de la población mundial todavía obtiene la energía para sus gastos endosomáticos, principalmente de la madera, el carbón vegetal y el estiércol. Las cifras de consumo por persona en las economías muy desarrolladas son muy altas. En los países en vías de desarrollo se observa un incremento del consumo energético insostenible. Entre los factores que impulsan el aumento del consumo de energía en la parte del mundo más consumista liderada por Estados Unidos y Japón se encuentran el crecimiento de la población y su ingreso per cápita, la migración hacia las zonas urbanas, el interés en seguir ampliando la frontera eléctrica, la búsqueda de una mejor calidad en los artefactos eléctricos, calefacción, refrigeración, TV, sistemas robotizados y en general la aplicación cada vez mayor de productos y tecnologías que requieren un uso intensivo de energía. El crecimiento de China, una economía que ya se ha convertido en la fábrica del mundo, es también insostenible. Este país ha generado 1/3 de la totalidad del crecimiento económico global de los últimos 4 años y el exceso de inversiones en sectores claves de su economía, acero, aluminio, automóviles, cemento, vivienda, ha dado lugar a una demanda superior a la oferta. Sustentadas en un incremento considerable del crédito, las inversiones en los distintos subsectores de la industria china, especialmente la intensiva en energía, han alcanzado cifras astronómicas. En la industria del acero aumentaron el 96.6%, en la del aluminio 92.9% y en la del cemento 121.9%. Penge 2009. China devora sin duda todo tipo de energía, por lo que duplicó su demanda energética en las 2 últimas décadas por la industrialización y la urbanización del país. Así se espera que esa demanda sube entre 2.400 y 3.200 millones de toneladas el consumo de carbón estándar para el año 2020, en comparación con los 1.400 millones de toneladas respecto del año 2015. Este dato se tomó de un informe efectuado por el Centro para la Investigación Energética. El carbón sigue siendo su principal fuente de energía, incluso cuando el gobierno chino está esperando incrementar el consumo de otras energías no contaminantes como el gas natural y la energía renovable. El gobierno chino llama energía renovable a la proveniente de la energía nuclear, para lo cual tiene estimado poner en funcionamiento más de 300 nuevas plantas basadas en energía de este tipo. El consumo de gas natural subirá también hasta los 160 millones de metros cúbicos en 20 años, 5 veces más que en la actualidad, ya que el gobierno chino está fomentando un mayor consumo de gas en las industrias químicas, en las eléctricas, en los sistemas de calefacción, en cocinas de hogares, en restaurantes y en tiendas. En lo concerniente a la energía eléctrica, se prevé un aumento en la capacidad de producción de entre 29.000 y 33.000 megavatios anuales para hacer frente a su ritmo de crecimiento. El incremento en la producción hidroeléctrica se situaría entre los 6.300 y los 6.900 megavatios al año, pero también producen e importan basura. El gobierno chino ha reconocido que el 70% de la basura electrónica de todo el mundo se vierte en su país. Cada año el planeta genera entre 20 y 50 millones de toneladas de ese tipo de basura que contiene más de 700 elementos como plomo, cadmio y litio, la mitad de ellos nocivos para la salud y el entorno ecológico. En la provincia de Cantón hay un gigantesco vertedero en el poblado de Guizhou. Allí se tratan los desechos electrónicos como si fuera el siglo XXI. Se eliminaron en ese lugar todas las fuentes de agua potable en 50 kilómetros a la redonda. El 80% de los habitantes de Guizhou trabaja en esa industria y presentan constantes problemas de salud. Además de Guizhou, los principales basureros electrónicos chinos se encuentran en Longtan y Dali, también en Cantón, en Taizhou, provincia de Zhejiang, y en la vecina Hunan. La mayoría de los desechos proceden de los países desarrollados, aunque China genera cada vez más debido al aumento del nivel de vida de sus habitantes.
Según Numa, el 80% de los desechos electrónicos del mundo se exporta a Asia, y de ese porcentaje el 90% va a parar a China. De todas maneras, es muy difícil dar verosimilitud a esas cifras, ya que ese comercio es ilegal a partir del Convenio de Basilea de 1989, aunque países como Estados Unidos no lo han firmado. Pero si esos países están contaminados, más aún lo está la tierra de nadie, el océano. El océano es actualmente el basurero del mundo. La mayoría de las áreas costeras globales están contaminadas debido sobre todo a las descargas de aguas negras, sustancias químicas, basura, desechos radiactivos, petróleo, sedimentos y muchísimos plásticos. Los mares más contaminados son los de Bangladesh, India, Pakistán, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas. Delfines, leones marinos y tortugas de mar mueren cuando ingieren o quedan atrapados en bolsas, sogas y otras formas de basura plástica arrojadas al mar, y si no mueren así, sus cuerpos actúan como bioacumuladores de muchos de los residuos existentes. Una de las especies de mamíferos marinos más contaminadas por PCBs, policlorobifenilos y bifenilos policlorados alrededor del mundo es la orca, Orcinus orca, cuyo nivel de concentración de esos materiales es el más alto jamás reportado en un animal vivo. Otro continente que metaboliza los residuos del mundo es África. Según informes de la FAO, los pesticidas prohibidos en otras partes del mundo, en particular en Estados Unidos y en Europa, siguen llegando al continente africano. Incluso siendo detectados, su eliminación es muy difícil, no solo técnicamente. No tienen el equipamiento necesario, sino por cuestiones vinculadas a la corrupción. Algunos de los lotes tienen 30 años. Las ciudades europeas exportan su basura a África. El caso de Somalia, con la degradación de sus costas por los residuos tóxicos provenientes de Europa, es un caso irrefutable, reconocido por la opinión pública internacional. El tema no es menor, ya que la basura tirada directamente al mar o acumulada en el puerto de Mogadiscio ha devastado en los bancos de pescas litorales, lo que produjo la eliminación de la principal fuente de ingresos de miles de pescadores de la región. Los dejaron sin recursos y luego declararon que esos son poblados piratas, debido a que los otrora pescadores ahora atacan los navíos turísticos y comerciales europeos. Pero los europeos también se tiran la basura entre sí. Las ciudades del norte del continente contribuyen a un nuevo y lucrativo negocio mafioso al exportar entre regiones la basura del norte rico al sur pobre. Esto también ocurre en el interior mismo de algunos países. En Italia, por ejemplo, Turín y Milán exportan su basura a Nápoles y a toda la zona de la campiña italiana y siembran los campos, otrora importantes para la producción de alimentos, con cientos de miles de paquetes armados de basura, transportados en camiones por las carreteras disfrazados de transportes de productos reconocidos. Un caso más telúrico aún es el transporte de basura entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el cual ya no debería recibir más basura mediante la desastrosa idea de enterrarla bajo la tierra productiva, como se hace en el llamado Cinturón Ecológico Norte 3. ¿Problemas de costos? Sí, pero para los pobres citadinos la salud no es considerada. Eliminar cada tonelada de agroquímico tóxico importado que los grupos corporativos productores no han recuperado ni eliminado cuesta en Europa alrededor de $6.000. La inversión necesaria para dar un corte a esta revolución verde, entre comillas, contaminante y africana es de alrededor de $100 millones y nadie los quiere poner en ese continente. Los pobres resultan baratos en Europa, en África y en América Latina. Las estadísticas muestran con claridad que, a diferencia de lo que se ha planteado en algunas arenas, las tasas metabólicas de las sociedades siguen creciendo. No estamos llegando a la desmaterialización de la economía, como livianamente argumentan los que hablan sobre este tema, sino que seguimos creciendo en la demanda de los recursos de base a tasas chinas. Al menos en los países y economías más desarrolladas y en los países emergentes como China y la India. Las tasas metabólicas de materiales y energía siguen creciendo. El siglo XXI ha encontrado a una parte de la humanidad bajo una vorágine de consumo creciente que parece no detenerse. Este es un proceso que, acompañado de un sistema económico que necesita crecer a cualquier precio,
genera una demanda creciente de recursos naturales y de desechos imposibles de digerir por nuestra naturaleza. Más allá de los indicadores ambientales globales y regionales, que como guarismos individuales pueden mostrarse como resultados malos, neutros y hasta positivos, lo que el hombre deja de percibir es que es él mismo quien genera un desequilibrio no solo económico, sino ecológico y social sin precedentes y con recurrencia de catástrofes ambientales, muchas de las cuales son el resultado de las acciones del hombre en los últimos 100 años de historia. Por otro lado, la ciencia y la tecnología han traído aparejadas para la humanidad una serie de transformaciones sociales, tecnológicas, científicas y productivas que han facilitado el acceso del hombre a formas de explotación de los recursos naturales inéditas hasta hace poco más de 2 décadas. Hemos avanzado mucho en este aspecto en los procesos de transformación y también hemos retrocedido en otros tantos. Las maquinarias, los enormes equipos, los procesos metabólicos globales, la geoingeniería y la bioingeniería ponen en las manos del hombre una enorme cantidad de recursos naturales a los que previamente no tenían acceso. La vorágine de esta demanda creciente deriva hasta ahora de una irrefrenable sed por recursos emanada de un gran cambio en los estilos de consumo globales, a lo que se suman los nuevos procesos productivos y la entrada al sistema capitalista de una enorme masa de nuevos demandantes provenientes de los países emergentes y sus clases medias, China, India, y también de las economías postindustriales que no solo pretenden seguir creciendo, sino que tratan de perpetuar y hacer crecer aún más sus propias demandas. El aumento en términos de las actividades de transformación de la naturaleza por parte de la humanidad, metabolismo social, es incuestionable y encuentra al siglo XX como la centuria de mayor transformación en la historia humana. Mientras la población global crecía 4 veces, la demanda de materiales y energía lo hacía más de 10 veces. El incremento del consumo de biomasa lo hacía 3.5 veces, el de energía 12 veces, el de metales 19 veces y el de materiales de construcción, sobre todo el cemento, 34 veces. Penge 2012. A finales del siglo pasado, la extracción de recursos naturales era de 48.500 millones de toneladas, más de una tercera parte consistía en biomasa, el 21% en combustibles fósiles y el 10% en minerales, y el registro del consumo global per cápita era de 8.1 toneladas al año, con diferencias per cápita de más de un orden de magnitud. Para el año 2010, las estimaciones rondaban las 60.000 toneladas de materiales al año y unos 500.000 petajoules de energía primaria. El 10% de la población mundial más rica acaparaba entonces el 40% de la energía y el 27% de los materiales. El grueso de esa población se concentró en las últimas décadas en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y las regiones que principalmente han abastecido al mercado mundial de recursos naturales han sido América Latina, África, Medio Oriente, Canadá y Australia. China, Corea del Sur, Malasia y la India se colocan como importantes netos de recursos en los últimos años, y ello pese a que, en algunos casos, tienen una producción doméstica importante. China y América Latina están fortaleciendo sus relaciones comerciales, particularmente en cuanto a los recursos naturales. La exportación de estos recursos, un eje que ha caracterizado a la región latinoamericana desde su descubrimiento y conquista, se ha perpetuado como el factor más relevante en las relaciones comerciales con los países desarrollados. La matriz exportadora centrada en recursos naturales con escasa tecnología, commodities, ha sido el motor fundamental del crecimiento macroeconómico latinoamericano. En las últimas décadas, la intensificación de esta tendencia ha significado la reducción del sector manufacturero en diversos países de la región. Adicionalmente, el uso intensivo de recursos naturales para la exportación ha generado sostenidos y crecientes impactos ambientales, pérdida de patrimonio natural, contaminación de agua, suelos y aire, pérdida de biodiversidad, deterioro de la agricultura orientada al consumo interno, degradación de las economías y del rol de los actores económicos locales. China, uno de los principales productores de manufacturas a nivel mundial, se está posicionando rápidamente como un importante destino de las exportaciones de materias primas de América Latina. Simultáneamente, América Latina está importando volúmenes crecientes de productos chinos manufacturados y al mismo tiempo registra un alto ingreso de inversión extranjera directa proveniente de China.
Del total de las exportaciones latinoamericanas hacia China, más del 70% corresponde a recursos naturales, 45.5%, y a productos primarios o commodities, 25.7%. Entre los productos latinoamericanos exportados a China se destacan la harina de pescado, la soya, las uvas, el azúcar y el cobre, los cuales representan entre el 40 y el 80% de las importaciones totales de estos productos en China. Los 15 productos estrella de las exportaciones latinoamericanas hacia China provienen de 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Perú. Los productos que China importa provienen de 5 sectores principales: pesquero, harina de pescado, agropecuario, soya, maíz, azúcar y cueros; forestal, madera y pulpa; minero, cobre, níquel, estaño, hierro, zinc; otros minerales concentrados y combustibles como el metanol, el propanol y el butano; y energético, cobre. En América Latina, por ejemplo, ya Jacobo Schatten destaca esto claramente en su libro El saqueo de América Latina, 1998, al medir los flujos de materiales que la región exportaba. El cambio y la reprimarización de la economía regional tiene sus costos. En Ecuador, por persona y año, cada ecuatoriano consume unas 4 toneladas de materiales, de las cuales solamente 0,3 toneladas son importadas, mientras que las exportaciones equivalen a 1,6 toneladas por persona y año. En cambio, en la Unión Europea el consumo por persona y año es de 16 toneladas, de las cuales 3,8 son importadas. Las exportaciones europeas equivalen solamente a 1,1 toneladas por persona y año. América Latina exporta 6 veces más toneladas de las que importa: soya, petróleo, cobre, carbón. La Unión Europea importa 4 veces más toneladas de las que exporta. Estados Unidos importa más de la mitad del petróleo que gasta. De seguir sin cambio alguno, el aumento en la extracción de recursos naturales podría triplicarse en 2050, mientras que si se opta por un escenario moderado, el aumento sería del orden del 40% para ese mismo año. Esto es unas 70.000 toneladas en total. Mantener los patrones de consumo en el año 2000 implicaría, por el contrario, que los países metropolitanos disminuyan su consumo entre 3 y 5 veces, mientras que algunos países en desarrollo lo tendrían que hacer en el orden del 10 al 20%. Las huellas, los intangibles y los recursos. El Antropoceno, nuestra nueva época geológica, comienza a dejar huellas muy intensas sobre la Tierra. El hombre transforma la faz de la Tierra en todos los continentes. La huella ecológica es un instrumento interesante que nos brinda un número, un indicador sintético, fácil de comprender e importante para la socialización de una problemática ambiental compleja, particularmente útil para comprender cómo esta demanda de materiales supera los límites de un determinado territorio. Imaginemos simplemente la ciudad de Buenos Aires, San Pablo o México, grandes ciudades que demandan ingentes cantidades de materiales de agua y de energía para ser funcionales, o que hacen prácticamente insostenible la vida humana frente a esas falencias. En esas ciudades ingresa diariamente una numerosa cantidad de productos y de energía para satisfacer la demanda de sus ciudadanos y egresa por medio de camiones de basura, efluentes y contaminación aérea. Supongamos ahora que sobre la ciudad de Buenos Aires colocamos tanto por arriba como por debajo una gran cúpula de vidrio que no deje salir ni entrar nada. ¿Cuán sostenible sería esa sociedad? ¿Cuánto tiempo tardaría en dejar de funcionar? ¿Desde dónde provendrían los productos que consume? ¿Hacia dónde enviaría los que degrada? ¿Cuál sería la superficie necesaria para producir esos bienes? ¿Cuál sería la superficie necesaria para disponer sus residuos? ¿De dónde provendría la energía que necesita? Toda esa superficie sumada corresponde a la huella ecológica de una ciudad, que es lo que nos permite inferir cuál es realmente el espacio vital que la ciudad necesita para su supervivencia. Asimismo, en el caso de las ciudades permite comprender cómo evolucionan las funciones metabólicas en términos de satisfacer, por un lado, las demandas crecientes de las urbes y por el otro, su cercanía o lejanía a indicadores previamente pautados de sustentabilidad. La huella ecológica es una herramienta que nos ayuda a analizar la naturaleza de la demanda de la humanidad. Para una población determinada puede definirse como el área biológicamente productiva necesaria para producir los recursos que esa población consume y absorber los desechos que genera.
y dado que los habitantes de cualquier sociedad utilizan recursos de todo el mundo, la huella ecológica suma y estima el tamaño de las diversas áreas utilizadas, sin importar el lugar en que se encuentren. Cuando las demandas humanas exceden los suministros ecológicos, disminuye el capital natural, del que dependen las generaciones actuales y futuras, y se produce lo que se llama una sobrecarga o déficit ecológico mundial. Las demandas globales del suelo necesario para la producción de alimentos, forestación, energía y suelo urbanizado han saltado de poco más de 4.500 millones de hectáreas globales en los años 60 a poco más de 14.000 millones de hectáreas en los albores del siglo XXI, en valor de tierra global disponible. Debemos tener en cuenta también que las tierras que se suman a la agricultura son suelos de menor calidad que los anteriores, tierras degradadas, con déficits hídricos, excesos salinos y demás problemáticas. Además, esas tierras sin duda tienen distintos niveles de productividad a pesar del creciente uso intensivo de insumos externos. De esta manera podemos acercarnos al concepto de huella ecológica. La huella ecológica de un ciudadano de Buenos Aires será toda la superficie necesaria en hectáreas que satisfaga sus necesidades. En el tiempo, esas necesidades serán mucho mayores que el espacio que ese ciudadano ocupa en la ciudad. Si esa persona es de ingresos medios o altos, al final de su vida habrá consumido 7.600 litros de leche, se habrá bañado más de 7.200 veces, habrá consumido casi 1.000.000 de litros de agua, habrá producido más de 40 toneladas de basura y habrá ayudado a voltear 24 árboles para abastecerlo de papel utilizado en los libros y en los periódicos que ha leído. Básicamente se consideran 5 categorías para el cálculo de la huella ecológica: la superficie biológicamente productiva en la tierra y el mar, la superficie necesaria para la producción de energía y de sumideros, las tierras vinculadas a la construcción, las tierras necesarias para sostener el hábitat en términos de servicios ambientales y los sumideros que ocupan varias hectáreas donde se depositan los residuos. Pero esta ocupación ambiental no es ni tan distribuida ni tan democrática. Existen naciones, en particular los países desarrollados, cuya población y sus demandas crecientes ocupan otros escenarios, otros territorios, de una manera demasiado sencilla. Miremos, por ejemplo, el caso de Argentina, que tiene una huella ecológica de 3.2 hectáreas, una capacidad de carga de 5.3 hectáreas y, por lo tanto, una disponibilidad para su población de 2 hectáreas por habitante. Argentina, en relación con su territorio, estaría en una excelente situación. Pero observemos lo que sucede con naciones como Estados Unidos, China y Japón. Estos países, en relación con su población y sus demandas, están en déficit. La huella ecológica de Estados Unidos supera las 2 hectáreas, mientras que su disponibilidad de espacio vital es de 5 hectáreas, por lo que quedan por fuera 7 hectáreas. En el caso de China, con su gran población y crecimiento, su huella ecológica es de 1.8 hectáreas, más baja que el promedio mundial, pero su déficit de tierras hace que tenga prácticamente 1 hectárea per cápita en contra. La población de China supera los 1.300 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La huella ecológica de las naciones muestra cómo se demanda espacio desde cada una de ellas, pero tanto o más interesante será calcular la huella ecológica entre naciones, lo que permitirá inferir las relaciones existentes entre producción, demandas y comercio junto con la ocupación territorial virtual de los bienes y servicios de otras economías. Lo mismo cuenta para las ciudades, particularmente para comprender sobre sus relaciones e impactos en términos de demandas de recursos. La ciudad expande su huella ecológica no solo en términos de sus demandas de energía y materiales para el consumo de alimentos, sino también y muy particularmente en relación con los materiales con los que ella se construye. La entrada y salida de materiales en la ciudad es incesante. Es muy llamativo el hecho de que si bien la ciudad a veces contribuye a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, incluso en las ciudades más avanzadas del globo, la relación entre huella ecológica e índice de bienestar humano, guarismos mensurables anualmente por la ONU, no permite encontrar claramente en ese cuadro perfecto de relación óptima aquellas ciudades que cumplimentan a la vez ambos indicadores o que mejoran uno u otro indicador, pero se les hace muy difícil complementar ambos a la vez. Mucho de ello tiene que ver con el costo ambiental que aún tiene esta segunda ola de urbanización que el mundo actual está viviendo.
Como dijimos antes, sobre las demandas de materiales de las ciudades, el impacto ambiental producido por la construcción desde los albores de la revolución industrial constituye una deuda pendiente y creciente que tendrán que afrontar las sociedades industrializadas. El perfeccionamiento técnico y el abaratamiento de los costos observados en el manejo del hierro y el hormigón desde finales del siglo XIX permitió dotar a los edificios de un esqueleto de vigas y pilares independientes de los muros, capaz de soportar numerosas plantas y de conseguir un volumen construido por unidad de superficie superior al de los edificios tradicionales y con un costo inferior sobre la base de sustituir trabajo por energía fósil. Lo cierto es que la revolución industrial supuso un gran cambio en las técnicas empleadas en la producción de los materiales de la construcción, dado que hasta entonces los materiales eran naturales, propios de la biosfera, procedentes del entorno inmediato, de fabricación simple y adaptados a las condiciones climáticas del territorio en que se llevaba a cabo esa edificación. El resultado de este cambio se traduce en primer lugar en un gran aumento de la distancia entre la obtención de materiales primas y la ubicación de su elaboración o construcción. En segundo lugar, en el agotamiento de los recursos naturales próximos y finalmente en el aumento de la emisión de contaminantes derivados de la industria de la construcción. Asimismo, la gran demanda de materiales de construcción desde mediados del siglo XX comporta la necesidad de extraer y procesar una gran cantidad de materias primas, elaborar nuevos materiales y el tratamiento de una elevada cantidad de residuos de construcción y demolición, con el costo energético que ello representa. La mitad de los materiales empleados en la construcción de las ciudades proceden de la corteza terrestre y producen anualmente en el ámbito de la Unión Europea unos 450 millones de toneladas de residuos entre construcción y demolición, más de la cuarta parte de todos los residuos generados en el mundo. Este volumen de residuos de la construcción aumenta constantemente y su naturaleza es cada vez más compleja a medida que se diversifican los materiales utilizados. Este hecho limita las posibilidades de reutilización y reciclado de los residuos, que en la actualidad es solo del 28%, lo que aumenta la necesidad de crear vertederos y de intensificar la extracción de materias primas. En términos estadísticos, se puede decir que el sector de la construcción es responsable del 50% de los recursos naturales empleados, del 40% de la energía consumida, incluyendo la energía en uso, y del 50% del total de los residuos generados. Si bien es cierto que el procesado de materias primas y la fabricación de los materiales generan un alto costo energético y medioambiental, no es menos cierto que la experiencia ha puesto de relieve que no resulta fácil cambiar el actual sistema de construcción ni la utilización irracional de los recursos naturales. Las prioridades de reciclaje, reutilización y recuperación de materiales brillan por su ausencia frente a la tendencia tradicional de la extracción de materias naturales. Los precios de los materiales, sin considerar sus costos de transporte relativamente bajos y sin contemplar todos los costos ambientales involucrados dependiendo del lugar del planeta, son una cuestión a resolver rápidamente por quienes buscan algo más de sostenibilidad para las ciudades. Por ello se hace necesario reconsiderar esta preocupante situación de crisis ambiental y buscar la utilización racional de materiales que cumplan sus funciones sin menoscabar el medio ambiente. Es conocido que los materiales de construcción inciden en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida desde su primera fase, esto es, desde la extracción y procesado de materias primas hasta el final de su vida útil, es decir, hasta su tratamiento como residuo luego de pasar por las fases de producción o fabricación del material y de empleo o su uso racional de esos materiales en la edificación. El ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida, es una herramienta que se usa para evaluar el impacto potencial sobre el ambiente de un producto, proceso o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida, mediante la cuantificación del uso de recursos, entradas como energía, materias primas, agua y emisiones ambientales, salidas al aire, al agua y el suelo, asociados al sistema que se está evaluando. Es un proceso que pretende mensurar los impactos de un producto o servicio en un análisis que se conoce como desde la cuna hasta la tumba. El análisis del ciclo de vida de un producto típico tiene en cuenta el suministro de las materias primas necesarias para su fabricación, el transporte de esas materias primas, la fabricación de todos los insumos necesarios y, por último, el propio producto, incluyendo su envase, su utilización y los residuos generados por su uso.
El inicio del análisis del ciclo de vida de un producto lo decide quien está realizando la investigación. El ciclo de vida de un producto, como por ejemplo un ladrillo o de una actividad, hormigonar una estructura, está formado por dos tipos de sistemas, que revisten un interés especial para los evaluadores ambientales. Los trabajos sobre ciclos de vida se realizan con la finalidad de responder a determinadas preguntas y son esas preguntas las que conforman el diseño del estudio. Una de esas preguntas podría ser: ¿qué diferencia existe entre el posible impacto ambiental de un producto nuevo y otros productos ya existentes en el mercado? Es decir, ¿qué será más conveniente, producir ladrillos tomando los recursos de la primera capa fértil como hacemos en Buenos Aires o tomando los materiales de una tosquera? ¿O serán menos costosos los materiales reciclables o producidos con otros elementos estructurantes? En los estudios sobre metabolismo social, cuando se trabaja desde la economía ecológica, son varios los productos contabilizados que permiten realizar análisis comparativos entre el funcionamiento de una y otra ciudad. Emisiones de dióxido de carbono, energía total, electricidad, combustibles fósiles, minerales, metales, materiales para la construcción y áridos, biomasa y agua. John Fernández 2011, del MIT, ha realizado los perfiles de las principales ciudades del mundo en función de los niveles de materiales consumidos por ellas. Bajo, medio, alto. Gracias a esos perfiles es posible identificar las demandas de las ciudades para cada categoría y sus actuales y futuros límites críticos, pero no su procedencia. Un factor importante a tener en cuenta y que relacionado con la huella ecológica sería sumamente útil integrar para comprender las interrelaciones que hoy están teniendo las ciudades a escala global sobre los recursos. Conceptualmente vinculados a la huella ecológica tenemos también los conceptos de huella de carbono y huella hídrica. El primero se refiere a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero convertidos a carbono que genera en toneladas una determinada ciudad, individuo o actividad, y el segundo a la cantidad de agua necesaria para satisfacer un determinado bien o servicio. Si consideramos por un lado la crisis climática que el mundo enfrenta, es claro que los procesos de descarbonización de la economía son imprescindibles de lograr, así como también que el mundo debería comprometerse y comprender el significado de los impactos vinculados al cambio climático. Por otro lado, la limitada existencia de agua dulce proyectada para el año 2030, según alerta el propio Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, debería hacer reflexionar a los decidores de políticas públicas sobre la conveniencia de optimizar la gestión de recursos escasos como el agua.